En Al Día Noticias nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en nuestro acostumbrado análisis político de la semana. Bienvenido. John Dider, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven a través de los diferentes canales de emisión de Al Día Noticias, en nuestro resumen de la semana de cada 8 días. Bueno, hay que decir que el panorama no pinta muy bien. Diversos sectores están en crisis, la salud está en crisis, la seguridad está en crisis, la educación está en crisis, el sector energético está en crisis. Y los alcaldes están inconformes con el gobierno porque no les está cumpliendo. 5 puntos que, por supuesto, tenemos que presentar la evidencia para hacer ese tipo de afirmaciones, sin tocar todavía lo que está pasando a nivel político en el Congreso de la República. Pero, por ejemplo, se ha dado un fallo de la Corte Constitucional donde ha dejado en firme la orden para el Ministerio de Salud para que reajuste la UPC. Según el alto tribunal, el gobierno no está girando los recursos suficientes que necesita el sistema de salud y se lo está demostrando. Pero lo más delicado no es que quede en firme la orden. Lo más delicado, en mi opinión, claro, está una anotación que hace el fallo adicionalmente. El alto tribunal acusó al ministerio de deslealtad procesal por medio de recursos legales improcedentes y advirtió que de repetirse esta situación podría pedirse investigaciones a la CNDJ y a la Procuraduría. Lo que quiere decir que es un gobierno tramposo que acude a situaciones, hay deslealtad en el proceso para evadir, para retrasar, para no aplicar, para no cumplir con el fallo judicial. Y se lo recuerda este nuevo fallo de la Corte Constitucional al gobierno. Así que si vuelve a repetir este comportamiento, ordenamos que se inicie una investigación. ¿Qué concepto le merece esta ratificación que hace la Corte Constitucional de reajustar la UPC que debe hacer el gobierno a través del Ministerio de Salud para el sistema de salud? Bueno, usted sabe que la agremiación de EPS y las diferentes entidades donde tienen vocería, esas EPS, desde el principio de este año han dicho que la UPC es insuficiente y que esa insuficiencia pues obviamente no les deja tener punto de equilibrio y por el contrario agrava el tema financiero del sistema total de salud. Y si eso se agrava, pues lo vemos todos los días, que disminuye la calidad del servicio y en algunos casos el Ujú, servicio, ujú. ¿cierto? No solo en los diferentes hospitales, no solo en las diferentes IPS, sino también en el suministro de medicamentos. Eh, lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, lo ha dicho el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, que es una estrategia, y aquí lo hemos dicho en los micrófonos de Al Día Noticias, es una estrategia macabra, porque es una estrategia que todos los días algún colombiano, o algunos mejor, pongámoslos en plural, están perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque simplemente ellos gradualmente han ido asfixiando el sistema de salud, que sabíamos que tenía deficiencias, pero con este gobierno ha acelerado esas deficiencias y de una forma en que no ha planteado una salida adicional a un mejor sistema del que teníamos. Porque si estuviéramos John Didier cambiando un mejor sistema de salud, pues vaya y venga. Ujú, Pero lo que pasa es que están acabando el que venía, que tenía unas deficiencias, y lo que ellos han tratado de implementar ha salido peor. ujú, Vemos el sistema de salud de los maestros, ujú. que fue una prueba piloto, el FOMAC. Realmente ahí vemos las consecuencias, primero, de una mala planificación y segundo, de una pésima implementación. Y parte de esa estrategia macabra era no subir suficiente esa UPC, que ya la Corte Constitucional no se lo ha dicho una, se lo ha dicho dos, como dice el presidente, no una, dos, sino 3 veces, ¿sí? Y adicionalmente, ellos son expertos en manipular las leyes y llevarlas al extremo y presentar infinidad de recursos para obstaculizar el cumplimiento de las órdenes, en este caso de la Corte Constitucional. Por Ujú, eso también es un ultimátum claro por parte de la Corte Constitucional para el ministro de Hacienda, ujú. ¿sí? Luis Guillermo Jaramillo. Y volvemos y les insistimos.
por favor, no asesinen, porque lo que están haciendo es asesinando colombianos cuando no les llegan realmente las condiciones idóneas para que personas, porque es que cuando uno está lleno de salud, no va a los hospitales. Ujú. Usted regionalmente y siempre recurre al sistema de salud cuando está enfermo, cuando usted es más vulnerable. Entonces, lo que estamos viendo es que este gobierno se está aprovechando e está instrumentalizando la vulnerabilidad de una persona que cae en desgracia, como cuando uno se enferma, es una desgracia, ¿cierto? Y lo mínimo que espera es que el Estado lo respalde con una buena atención. Y lo que vemos es que el Estado simplemente está utilizándolos como instrumento para presionar una reforma a la salud que no va a salir, que ha sido mala, que es mala y seguirá siendo mala como se ha concebido. Y adicionalmente, pues se aprovecha del dolor de las personas y genera muerte. Para mí, eso es causa de asesinato. Y eso debería estar hoy con una demanda en la fiscalía, en la procuraduría también, los funcionarios, ¿cierto? Porque es una falta disciplinaria lo que están haciendo, pero están jugando con vidas humanas, como ahí está claramente establecido cuántas personas han muerto hoy por esa ineficiencia en el sistema de salud. Pues le cuento, es concejal Javier Ospina, que ya está en la justicia ese caso, a raíz del reconocimiento que hizo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la semana pasada, cuando afirmó que tenían a las EPS en cuidados intensivos para ver si así se le aprobaba la reforma a la salud. Pues le cuento que la representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, Ujú. publicó un video en el que decía que estaba denunciando penalmente al ministro. Dice al Día Noticias en su cuenta de X, la representante Lina María Garrido entabló una denuncia penal, Ujú. contra Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por presuntamente causar la muerte Mire. en acción premeditada, en el marco de la crisis del sistema de salud creada por el gobierno de Gustavo Petro. Es un acto consciente y criminal, dijo. Así Y es es. una información que hemos transmitido Ujú. aquí en el Día de Noticias. Y una Exacto. segunda denuncia que se le hizo al ministro de Salud esta semana la entabló el representante de la Cámara, Andrés Forero. Él dice que el ministro no tenía facultades para radicar la reforma, la consulta popular, la segunda consulta popular, que ya no llegó con 12 preguntas, sino con 16, y aquí lo dejo en línea para que usted desarrolle este tema de la consulta y la erradicación de nueva consulta. Y es que de 12 pasaron a 16 preguntas, le agregaron 4 preguntas más, entre ellas, ¿usted quiere que los precios de los medicamentos bajen? Pues ¿quién va a decir que no? Sí, claro, yo quiero. Ujú. Y otra pregunta, otro interés que tiene el gobierno es si quiere que el gobierno colombiano produzca y comercialice los medicamentos. Están dentro de las 4 preguntas adicionales que tiene esta consulta. Entonces, hay dos temas para que usted, por favor, desarrolle y analice. Es la demanda contra el ministro porque parece que se extralimitó en sus facultades y no tenía la facultad. El único que puede erradicar consultas es el presidente y con la firma de todos sus ministros. Fíjese que hay una condición adicional con los ministros. Aquí el ministro no tenía esa delegación. Entonces, ahí hay una situación. Y lo otro son las 4 preguntas adicionales en relación a la salud, ya que estamos hablando de la salud. Ujú. Bueno, con respecto, obviamente ahí se ve que no estuvieron el ministro, que era el ministro delegatario, porque acuérdese que el presidente Petro estuvo la semana pasada en China, iba a Mm. dejar como ministro delegatario a Benedetti. Benedetti, Sí, señor. quien no lo pudo dejar, lo quería dejar con todo su corazón, Ujú. no lo pudo dejar porque Benedetti no pertenece al partido que él fue elegido, por Pero sí esa razón. sacaron cartas certificando que él Ah, era de no, Colombia Humana. echó para atrás y deja al ministro Guillermo Jaramillo, Pero ¿no? sería por eso, ¿no fue porque Laura Sarabia se interpuso? No, pues, dejémoslo así, digamos que era un tema legal y que el ministro Armando Benetti no tenía la facultad para hacerlo y por eso finalmente lega al Guillermo Jaramillo. Y Guillermo Jaramillo en sus atribuciones, bueno, el presidente estando en China, se le hunde la consulta popular, ya lo sabemos, eso pasó la semana pasada, él estando en China. Y como aquí solo es a los afanes y a los trancazos que hacen las cosas en este gobierno, una prueba más es lo que hicieron. Entonces, en ese afán de volver a presentar, porque ellos hoy ya descubrieron una herramienta, que es la consulta popular.
¿Mm? una herramienta para activar la campaña política de cara a las elecciones de Congreso y Presidente del Sí, 2026. sí, que son mecanismos de participación ciudadana que están estipulados en nuestra Constitución colombiana, Ujú. ¿cierto? Uno de esos mecanismos es la consulta. Ellos descubrieron una herramienta fundamental para ejercer control, presión, miedo, ¿cierto? Y caos. Y finalmente, eso que le estoy diciendo generó, ese hundimiento generó que se reviviera la consulta, la reforma laboral que en este momento se está discutiendo en la Comisión Cuarta de Senado, ¿cierto? Sí, Entonces, como les dio resultado, porque finalmente no se puede negar que les dio resultado, porque el Congreso como única alternativa para poder hundir esa consulta fue revivir la reforma laboral. ahí se puede aplicar lo de Maturana, perder es ganar. Ahí Claro, perdieron la claro. consulta, pero ganaron la reforma. Entonces, como descubrieron esa herramienta que les Mm, dio resultado, mm, adivinen que, como ellos son fascinados en abusar de las herramientas y del aparato judicial y de la constitución en sí mm. colombiana, son fascinados en eso, pues dijeron, vea, si eso nos dio resultado para que revivieran, y va a pasar obviamente esa reforma laboral, esperemos que no tal cual como la quiere el gobierno, sino una equilibrada, dialogada, argumentada y consensuada, esperemos que sea así, están en esas en el Senado de la República, Comisión Cuarta, luego pasar a plenaria, ellos por eso la nueva consulta que presentan ya no es exclusivamente laboral. Le meten La tienen que cuatro, cambiar, ¿no? perdón, no le meten, le estoy coloquialmente diciendo, le agregan Que adicionan. o le adicionan cuatro Sí, está preguntas bien, más del está bien. sector salud, Sí, está bien. ¿cierto? Sí. ¿Para qué? Para generar el mismo efecto y que, acuérdense que la reforma a la salud también está siendo Y para discutida. decir que es un nuevo texto, Claro. que no es la Entonces, misma. si se da, bueno, ustedes miren el juego. Si no le pasan la reforma laboral, laboral o la reforma a la salud, pues ya tiene un mecanismo andando en el Congreso que Ujú, le ejerce como presión a los congresistas y a ujú, los senadores, ujú, ¿cierto? Entonces es un gana-gana, porque si no la hunden, entonces les va a salir la consulta y ujú. la consulta les va a dar la misma energía o el mismo combustible para que finalmente en otro momento se vayan a aprobar esas dos reformas. Y adicionalmente, ese casi 1 billón de pesos que cuesta esa consulta les va a servir para hacer una politiquería, para en épocas de elecciones, de preelecciones Preelectoral. como estamos ahorita, Ir calentando pues maquinaria. tener 1 billón de pesos, o sea, un número entero más 12 ceros, pues eso es un jurgo de plata y del Estado, de nosotros, de los impuestos que pagamos todos los colombianos, pues fíjese que ellos descubrieron y hoy tienen en una encerrona al Congreso Nacional, a los Entonces, legisladores. sí es, Es un mecanismo, yo le voy a decir una cosa, no es un mecanismo de participación ciudadana. El gobierno nacional lo convirtió en un mecanismo de chantaje y le está funcionando. Y bueno, extorsión, chantaje y extorsión. entonces no A lo que participación estaban ciudadana. acostumbrados como grupo guerrillero. ¿Qué es lo que hace un grupo guerrillero, Mm, John Didier? mm. Chantajear, extorsionar, secuestrar, generar caos, violencia. Tienen exactamente las mismas estrategias hoy, pero utilizadas desde el Poder Ejecutivo, Bueno, desde la Presidencia entonces de la República. hacen una carambola y me estoy viendo yo en su análisis, porque también he escuchado decir que esa consulta popular es para hacer campaña de Sí, cara a las elecciones con sus candidatos, para ganan ir. con Sí. sello, ganan con cara y Y, ganan con la moneda y de parada. paso podrían conseguir que se aprueben las reformas. Ujú. Entonces hay una carambola, dos pájaros de un solo tiro. Tres, Aprobar. tres pájaros. Bueno, pero entonces sí están, algunos consideran que el gobierno es muy abusivo porque va a hacer campaña con Abusivo, la plata por y los recursos públicos, supuesto. diciendo que no hay plata Claro. para la salud. Entonces, y para evitar eso, al Congreso que le toca aprobarle las reformas. Ujú. Porque fíjese que ahora se le pide plata al gobierno y nunca tiene plata para lo que se necesitan. La deuda de las universidades públicas que está en crisis en este momento, lo acaba de alertar la Contraloría, es de 8,3 billones de pesos. Universidad del Valle, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia. Las universidades públicas están en crisis por cuenta de la deuda que no paga el gobierno, que no les gira los recursos suficientes. Se pide plata para los Embera. ¿Y qué dice la unidad de víctimas? Nosotros no le podemos pagar albergues a Bogotá. Ujú. Y resulta que sí es responsabilidad de la nación, según lo Claro, explicó el distrito. claro O que sea, sí. no hay plata para nada, pero sí hay plata, y con esto conectamos con la Asamblea Popular, el El Cabildo, cabildo, Cabildo yo Popular. entendí ese cabildo porque el cabildo era, no, es un diálogo, ¿no?
Pero es el único que dialogó fue el presidente, pero bueno, habló solo. Ok. El Cabildo Popular, donde además la gente dijo el gobierno que fue espontáneamente, pero no la verdad, hubo videos suficientes de buses, pero una cantidad de buses. ¿Quién paga esos buses? ¿Quién paga esos buses para movilizar gente de todos los departamentos de la costa Caribe? No solo de Barranquilla, ahí tuvieron que meterle gente de otros lados, así como acá a Bogotá traen los indígenas, a Barranquilla llevaron gente de toda parte de toda la costa Caribe. Y salieron con bolsas de mercado, o sea que había la promesa que vaya que le van a dar un mercado. Y Entonces, la lechona, ¿no? Y la lechona, ¿no? Uy, que yo eso fue entiendo la... política mala, el ingrediente principal es la lechona. Bueno, pero entonces, ¿cómo analiza usted esa situación? Que no hay plata para unas cosas, pero para otras sí. ¿Es marrullero el gobierno, cree usted? Vuelvo y le reitero, ellos están utilizando los mismos mecanismos que utilizaban cuando eran guerrilleros. Sí, igual, ¿eh? Porque el que es no deja de ser. Acuérdese, es un refrán popular y hay que a veces acudir a la sabiduría popular. Y una de esas estrategias era eso, apropiarse de los recursos que no son de ellos, porque los recursos públicos no son de ellos. No quiere decir que porque hoy sea el presidente, él sea el dueño de los recursos públicos, porque los recursos públicos, ¿de dónde salen? De los impuestos que todos, absolutamente todos, personas humildes o personas adineradas, son los que contribuyen a ese gran canasto común. Y esos es para generar políticas sociales o mecanismos para donde todos elevemos nuestra calidad de vida, no para politiquear como ellos lo están haciendo. Eso es dura y pura politiquería. Ujú, Buses, ujú, mercados, comida, ¿ah? ujú. Les faltó cerveza, porque es que, y no le quepa la menor duda que va a llegar un punto en que hasta licor le van a meter a eso, ¿sí? Y eso lo vamos a pagar absolutamente todos los colombianos, porque ellos ya perdieron la vergüenza, ahora se volvieron sin vergüenza, Mm. sin vergüenzas, ¿sí? Y cada vez son más notorios las extralimitaciones que están haciendo con el uso del poder en el tema administrativo y financiero. Bueno, pero si hay mucha gente, fíjese usted ahí que usted pasa por Y la mucha gente que NQS. quedó, claro, y aparte de eso, pues llegó 5 horas tarde el presidente, ¿no? Ujú. Para la gente, pues las poquitos que quedaron ahí, me imagino que no les habían dado un del mercado, por eso se quedaron. Pues mire, las consecuencias. ¿Ya? Entonces, eso realmente no tiene Pero mucha precedentes. gente se apoya a estas reformas y está con el gobierno. Fíjese usted que hay algunos que no, otros que sí. Pero todos los precandidatos a la presidencia que no son del pacto están en contra de esta cosa del gobierno y están anunciando que esto ha sido un desastre. Pero fíjese usted que hay gente que sí le cree al gobierno y que lo apoya. Usted debe pasar por la NQS sentido sur-norte, a la altura de la Universidad Nacional. Sí. Hay una pancarta ahí que no sé si la vio usted hoy o la va a ver, donde dice, todo lo de los ricos es robado. Ujú, ujú. Lo de los ricos, sí a las reformas, porque todo lo de los Mire, ricos es robado. ¿Y para... qué dijo el ministro? Perdón, yo lo interrumpo y no lo dejo No, continuar. qué pena No, para redondear sí. la idea. La frase del día la dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. No tomen cerveza, tomen chicha y guarden la plata debajo del colchón, no la lleve a los bancos, que porque no hay que hacerle el juego a los poderosos, a los empresarios. Ujú. ¿Cómo ve usted este asunto entonces? Bueno, también ha sido parte del relato discursivo de esta ideología donde quieren exacerbar las emociones generalmente a las personas que tienen trabajo. Así le digo, porque ellos siempre han demonizado a las personas que generan empleo. Ujú, ¿Sí? Siempre han dicho que esas personas que generan empleo son explotadoras y esclavistas. Pues yo no entiendo otra forma para que una sociedad salga adelante. Algunos tienen que generar empleo y otros tienen que eh, emplearse. No hay otra forma, o sea, en el mundo no han inventado otra cosa, ¿sí? Y ujú. donde han querido que el Estado dé todo, absolutamente todo, pues ha sido un fracaso y todos lo da todo, pero todo muy malo y los lleva a unas crisis humanitarias terribles, ¿cierto? Entonces, eso no está, eso ya lo han hecho experimentos en todo el mundo y ha fracasado y lo único que funciona es eso. Hay personas que nacen con aptitudes para generar empleo y otras para hacer, para optar por esos empleos que generan esas personas. Eso es un equipo. Y parte del discurso de odio y de rencor que ellos alimentan es este. Y Ujú. por eso es que usted ve esa clase primero de pancartas que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y lo más increíble del caso
es que un en cabeza de un ministro, pues dice ir a pelear con unos titanes que usted va a ver, y finalmente esos titanes también aportaron dinero a estas campañas. Yo estoy completamente Mm, seguro que mm, los grupos financieros gigantes de este país y los mm, grupos industriales gigantes de este país le aportaron dinero a ujú, la campaña de Gustavo Petro. ujú. Estoy completamente seguro de eso, Sí, ellos a ¿cierto? veces en todas las canastas Claro. ponen plata. ¿Y por qué, si ellos, y por qué en ese momento, si son tan enemigos de esos hiperricos que existen, por qué les aceptan su dinero en campañas políticas? Y después de que son, despotrican de ellos. ¿Y por qué algunos funcionarios hoy son tan ligados a esos hipergrupos económicos? Eso es una doble moral. Eso es una doble moral. Y un discurso que finalmente lo único que logra es dividirnos. Y eso es lo que nosotros como colombianos no podemos permitir, que nos dividan esa clase de discursos. Y por eso tenemos que pedir todos los días entendimiento y discernimiento para no caer en esas trampas lingüísticas, Ujú. ¿cierto? De odio, de rencor. Mire, si nosotros queremos salir adelante como país, tenemos que empezar a entender y a discernir toda esa clase de frases que lo único que hacen es sembrar odio y rencor. Bueno, dentro de las preguntas y dentro de lo que propone el gobierno en este momento está producir y comercializar los Ya explico. medicamentos. Sí, El Estado siempre debe estar en una continua reformas, porque no es que el mundo cambie. actualizándose. Claro, y la única forma para actualizarse es a través de reformas, porque usted puede, ejemplo, sacar una ley, ahorita la reforma laboral, ¿sí? Una reforma que hace más de 20, 30 años no se le hacían modificaciones. ¿Y cuánto ha cambiado? Hoy hay otra clase de empleos que hace 20 o 30 años. Entonces el Estado tiene que estar actualizándose y para actualizarse debe echarle mano a las reformas, pero reformas consensuadas, ¿cierto? No reformas politiqueras. Mm. Eso es lo que y por eso yo no estoy tampoco en desacuerdo con las reformas. Claro, y las reformas tienen que irse acelerando y a la par de la modernidad y de la nueva cotidianidad de cada uno de nosotros que vive en un estado. Bueno, pero es buena idea la del gobierno de querer producir y comercializar los medicamentos a ver si dejan de ser tan costosos, porque en honor a la verdad, los medicamentos son muy costosos y desde el gobierno de Juan Manuel Santos se ha venido haciendo un esfuerzo por intervenir el precio de los medicamentos y se logró bajar muchos de ellos. Lo malo es que muchos laboratorios, al ver que le intervienen el precio, que baja el precio, deja de producir el producto, el medicamento y saca otro con un nombre diferente. Entonces, eso sí es una realidad. Los medicamentos en Colombia, y lo demostró el periodista Juan Gosaín, son más costosos en Colombia que en otra parte. Algunos. Lo que sucede, mire, el estado no está para empezar a formar empresas. No está capacitado. No queremos un Estado No, totalitario que no, lo haga no. Y todo. el Estado, mire, el Estado no puede ahora volverse un laboratorio farmacéutico. Ujú. O sea, no está entre sus fines. El Estado es para, Pero sí hace sí, parte de la filosofía de un gobierno socialista, bueno, progresista. y comunista, que el Estado es el papá de todo y lo Mm. controla todo y lo hace Ujú, ujú, absolutamente todo. ujú, No, no, no. No estoy de acuerdo con esa visión de Estado, ¿sí? ujú. Y por eso, pues no comulgo con esa ideología. O sea, ¿no cree que sea bueno No, esa el idea? Estado lo que sí tiene que hacer es generar los diferentes controles a través de entidades que ya están, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, para que no existan monopolios ni oligopolios y que exista la suficiente competitividad donde no se cartelicen los privados para que exista suficiente oferta y en esa suficiente oferta la competitividad de libre mercado nos dé el mejor precio a todos. Ok. Y usted por eso ve que cuando no solo un actor está en un sector, sino varios, pues ¿quiénes son los beneficiados? Cuando hay guerra de precios, pues nosotros, El el consumidor. consumidor. Entonces lo que usted tiene que generar es que no uno, no dos, no tres, sino varios privados compitan en el mismo sector bajo las mismas condiciones, que sean mucho más productivos y optimicen más el recurso para que sus costos bajen y si sus costos bajan, pues obviamente la oferta al cliente final es menor. Ujú, Eso es una teoría económica básica. ujú. A eso le tiene que apuntar el Estado. O sea, no a volverse ahora un labor que ya sabemos que lo que el Estado intenta hacer, realmente en esa magnitud, termina fracasando. O dígame, cuando el hoy presidente Petro quiso quitarle el negocio de las basuras
en la alcaldía de Bogotá. ¿Qué pasó? Crisis Nos sanitaria, inundó aquí de basuras, crisis ¿sí? Y que sanitaria. finalmente, y que Hubo muertos. claro, porque él creó Aguas Bogotá. Mm, Me acuerdo muy bien, creó Aguas Bogotá para que fuera el recolector de basuras. ¿Y qué pasó? Inundó la ciudad. Finalmente, ¿cuál fue el remedio? Pues volvérselas a dar a privados. Lo mm, que pasa es que hay que crear los mecanismos para que no se vuelva un oligopolio ni un mm, monopolio. mm. Eso está Bueno, claro. la reforma laboral ya está lista para radicarse la ponencia en un 90%. Sí. Se va a radicar el lunes. ¿Usted tiene confianza en que ese buen ánimo de consenso sea el que predomine y finalmente se logre sacar adelante la reforma laboral? ¿Quiere decir que el gobierno está cediendo o quién está cediendo acá? Entre los congresistas están llegando a un acuerdo y será que al gobierno sí le gusta. ¿Cómo viste el asunto? Porque es que hay que tener allí en cuenta una situación y es que el gobierno no le gusta ceder en estas reformas. Yo tengo una máxima y se las quiero regalar a ustedes. Ceder es ganar un poco. Ceder es ganar un poco. Y pienso que en esta reforma es lo que se ha hecho. Se ha cedido de varios sectores. ¿Para qué? Pues para que finalmente todos ganemos, ¿sí? Ujú, Y quitarle esa bomba que el gobierno tiene y la quiere estallar a través de un estallido social y sacar la reforma adelante, ¿sí? Como debe ser. Fíjese que en la comisión cuarta hay que abonarle también a la presidenta y a esos miembros de la comisión que hicieron una audiencia pública ujú, donde estuvieron los sectores, los sindicatos, expusieron sus razones ujú. y lo que digo, cedieron. Y en ese ceder un poco, pues todos están ganando. La reforma en sí va a seguir siendo mala, ¿sí? Porque no llegan al punto neurálgico de mirar una reforma por sectores. Lo hemos dicho, no tiene que ser una reforma general para todos los sectores. Hoy tenemos la tecnología suficiente para hacer una reforma por sectores, para recoger los diferentes recursos para el sistema de salud, para que no sea todo subsidiado, sino contributivo, no solo de salud, sino también el pensional, para los aportes para Mm, fiscales, para una ARL, que lo podamos hacer por horas para que, mire, cuando una reforma laboral al final se vuelve más complicado despedir que contratar, eso lo que genera es que mata el empleo formal. mm, ¿Mm? Y lo que nosotros deberíamos estar buscando es una reforma laboral donde ese casi 60% que hoy tenemos en el aparato productivo de nuestro país de informalidad lo podamos convertir en formalidad. mm, Pero lo que yo veo de fondo, John Deere, es que simplemente estamos apagando mm. un incendio que este gobierno quiere prender a través del estallido social y generando esas emociones con lo de las horas extras, que los recargos nocturnos, que el tema de la menstruación de las mujeres, en fin. Entonces, ellos lo que quieren es, y lo que hoy estamos apagando es un incendio, pero no estamos dándole al punto neurálgico de una reforma que hoy necesita realmente el país para volvernos productivos. Y que si el país en su totalidad se vuelve productivo, pues es que vuelvo, insisto, a todos nos sube nuestra calidad de vida. Bueno, ¿y cómo vio el anuncio del presidente o la advertencia de recortarle recursos al departamento del Valle? Porque allí la gobernadora es Dilian Francisca Toro, ella es la líder del partido de la U Ujú. y el partido de la U en su mayoría, o por lo menos en un 50%, no le votó la consulta. Sí, Ya los alcaldes le enviaron una carta al presidente diciendo que no están de acuerdo en que le vaya a quitar recursos al Valle del Cauca por esa situación política. Fico Gutiérrez dijo en las últimas horas que el gobierno nacional eliminó a Medellín y que no le gira un solo peso, ni un solo peso a Medellín para atender desastres como el de Villatina, y que le pueden preguntar a cualquier alcalde de Colombia, que el gobierno nacional, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que tuvo plata para la corrupción, no tiene plata para atender las emergencias por el invierno en Colombia. ¿Qué piensa usted de esa situación, del manejo que le está dando el gobierno nacional a los recursos para los entes territoriales? dígame una cosa, ¿eso no es clientelismo? ¿Eso no es chantaje? Eso es extorsión. Volvemos a lo mismo. Ese es el mecanismo con el cual hoy gobierna pues este sector. Hoy los colombianos nos vemos abocados con un estilo de gobierno extorsionista, un estilo de gobierno de chantaje, un estilo de gobierno que no le importa frenar los recursos para una región y que esa región sufra en todos los sectores, salud, seguridad, desarrollo vial, en este caso todo el tema de gestión de riesgos.
porque es el modus operandi. Ujú. Y vuelvo y digo, son prácticas, lamentablemente, que pues están muy inculcadas dentro de las personas que hoy dirigen el país. ¿Por En- qué? Porque acuérdense que ellos fueron adoctrinados, muchos de niños y otros de jóvenes, en las guerrillas. Y ese es el ABC, Entonces dice usted que el gobierno se comporta como un grupo guerrillero ¿sí? Utiliza las mismas metodologías. por utilizar la mía. Lo que pasa es que hoy lo hace a través del poder del Estado, a través del poder ejecutivo. Bueno, hablando de orden público, ya dijo el ministro de Defensa que hoy no hay cese al fuego con ningún grupo, porque Ujú, además le hicieron pistola, le hicieron conejo, el ELN y las disidencias ujú. Pues nosotros hemos visto que el presidente Petro ahora le dice grupos de narcotraficantes a los a grupos los grupos armados. armados. Mm. Yo lo que entiendo es que con un grupo ilegal narcotraficante, con delincuentes comunes, no hay procesos de paz. A usted no les da estatus político. A un narcotraficante. Claro, no se le da, es un grupo delincuencial. Mm. ¿Y usted cómo ataca a los grupos delincuenciales? Con el peso de la ley y la fuerza del Estado. Claro, por eso tienen el monopolio de las armas. Entonces, no entiendo esa contradicción del presidente Petro. Si en todas las alocuciones los trata de narcotraficantes, delincuentes, no sé qué, entonces, ¿por qué les tiende en un proceso de paz en los cuales ningún grupo delincuencial al margen de la ley, sí, como él los llama, narcotraficantes, pueden estar enmarcados en esos procesos de paz? Deben estar perseguidos por los mecanismos estatales, Mm. las fuerzas militares, la fiscalía, ¿cierto? Ahí debería estar la fuerza del Estado, el CTI, todo lo que, el aparato del Estado persiguiéndolos como son grupos delincuenciales, no armándoles unos marcos de paz, porque él mismo se está contradiciendo. O son narcotraficantes y delincuencia común, o son guerrilleros. O son de día narcotraficantes y grupos delincuenciales y por la noche son guerrilleros. Que nos explique eso el presidente y por qué en su cabeza tiene esa confusión. Lo único que yo le digo es claramente que a los delincuentes y grupos narcotraficantes no se les hace un marco para que se sientan a hablar de paz. Pero fíjese que el director de la policía está amenazado, había un plan para asesinarlo. De hecho, están Ángel ofreciendo, Gagneo, gran sí, hombre, yo lo conocí de hecho, fue comandante de la policía en en Bogotá, ¿no? Bogotá cuando era concejal. Sí, cuando era Claudia López, Ujú. alcaldesa. De hecho, eso quiere decir que si lo están amenazado y hay un plan es porque la policía está haciendo su trabajo, ¿no? Contra la delincuencia y los grupos Pues narcotraficantes. esperemos que sí. Yo conocí al general Triana como comandante de la MEBOC y hizo un buen trabajo, es un hombre comprometido. Me imagino que sigue siendo el mismo hombre comprometido, transparente como director general de la policía y por eso las amenazas. ¿Por qué? Porque es que estamos peleando es contra un grupo delincuencial narcotraficante, no contra guerrilleros que hoy tienen, porque los guerrilleros cuando nació la guerrilla, no solo en Colombia, sino en otras partes del mundo, tenían objetivos políticos y luchas sociales. Hoy, ¿cuáles luchas sociales? Ninguna. Enriquecerse a costa de lo que sea. Pero 1.000 millones de pesos es mucha plata, ¿no? De Eh, recompensa. pero finalmente, esos grupos guerrilleros, ¿cuánto? Perdón, esos grupos narcotraficantes y delincuencia común, ¿cuánto dinero genera? Eso no es nada. Ujú. Absoluta 1.000 millones de pesos se lo ganan en una hora. Bueno, es una hora. En el ¿Sí? narcotráfico. O la minería ilegal, ¿cuánto genera el oro? Hablando de 1.000 millones de pesos, ¿cómo le parece que el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que es abogado del presidente Gustavo Petro todavía, Sí, tuvo contratos en Colpensiones? Por eso sí, dice el concejal Daniel Briceño que estaría impedido para pronunciarse en el debate que hay sobre la constitucionalidad o no de la reforma sí, pensional, porque él fue asesor de Colpensiones en- en estos casos, en ese tema, por 468 millones. Y en total logró contratos del gobierno en diferentes entidades por más de 1.000 millones de pesos. Bueno, pues el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal. Carvajal, que fue el mismo autor y él fue el que concibió la primera reunión que tuvo el presidente Petro con el presidente Uribe. Acordémonos de ese hecho. Ujú. Sí, él fue el que los pudo sentar la primera vez que sentaron a la mesa Sí, después de que porque fue elegido las del presidente Petro. centro votaron por él, Paloma Valencia Sí, votó sí, por por él eso, para ser magistrado, sí, sí. Entonces, él tiene cercanía, digamos, con ambos bandos, sí, ambos nosotros grupos, hablemos, no hablemos, porque no ambos podemos grupos dividir el país, políticos. son dividir en bandos, ni buenos ni malos, ¿sí? O sea, tiene, pues me imagino que conoce al presidente Petro porque ha sido su abogado y también conoce al presidente Uribe, y en medio de esa concesión, sí, es válido
que pues el señor se tiene que ganar la vida en algo, y se Sí, la ganó cuando no era magistrado, obviamente, haciendo consultorías. sí, Pero es muy válido también lo que dice el concejal Briceño, pues que se tiene que apartar. apartar en esos temas Ujú, muy puntuales, que es generar un concepto sobre la reforma pensional, que estamos en mora que la Corte, por favor, se pronuncie. Ahorita en julio entra a regir y no se ha pronunciado. ujú. ¿Cuál es el temor? Claramente está establecido que la deben, la sentencia de la Corte Ya Constitucional hay debe ser ponencia, ya hay inconstitucional ponencia, por ¿no? muchos factores. Primero, porque no se generó el protocolo necesario de discusión en En la la Cámara de Cámara. Representantes. Y segundo, porque sabemos que la compra de 3.000 millones de pesos para el señor Name, que era presidente del Senado, y para el señor Calle, que era presidente de la Cámara de Representantes, los 1.000 millones, ¿para qué fueron? Para que pasara esa reforma. Hoy Ujú, está claramente establecido que esos 4.000 millones de pesos en efectivo, dados a los dos presidentes, ujú. Senado y Cámara, fueron ¿para qué? Para que pasara la reforma pensional. O sea, está viciada por todo lado. Bueno, ya que usted hablaba de la importancia de las superintendencias para poder controlar el mercado, dice la superintendencia que Banti le tiene que regresar a los usuarios de Bogotá y Cundinamarca plata que le cobró de más porque no tenía necesidad de importar gas más costoso. Sí. Banti dice que eso es injustificado, que ahí le están cometiendo un Bueno, atropello con ellos. esa es la superintendencia de servicios públicos, porque hay superintendencias Sí, para cada sí, sector. superintendencia, yo que dije Yo lo utilizo superintendencia, solo de la superintendencia. superintendencia de Bueno, servicios le quiero públicos. comentar que la Superintendencia de Sí, Servicios Públicos. Entonces, fíjese que lo que acabamos de decir, tenemos razón. Hoy el Estado genera mecanismos suficientes para para controlar controlar los privados el y que hagan mercado. bien, y el mercado, para que Ujú, hagan bien su trabajo. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. ujú, No ir ahorita lo que el presidente Petro y el gobierno va a decir, vamos a hacer una empresa de gas. No, lo que tiene que hacer es ujú, a los operadores que están actualmente hagan bien y que las leyes regulatorias que están en ese sector, pues las cumplan. Y si no las cumplen, pues los sancionen. Está bien. Y si está claramente establecido que Banti y los otros operadores de gas utilizaron la crisis que hoy tenemos de gas para elevar injustificadamente las tarifas a todos nosotros, pues ujú, obviamente nos tienen que devolver el dinero. ujú, Para eso están creadas esas instituciones. Y bienvenido, que funcionen y que defiendan al usuario y defiendan a todos los colombianos, así ujú. como nos tienen que defender la fiscalía de los grupos delincuenciales, la policía, las fuerzas militares, así como la superintendencia nos tiene que defender del mal servicio a las diferentes EPS. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, fortalecer las diferentes entidades y que funcionen y que vivamos en una armonía y que todos trabajen y hagan su trabajo, es lo que nosotros estamos pidiendo. No que el Estado lo haga todo porque somos ineficientes para producir, el Estado es ineficiente para producir. Y dos temas para cerrar este análisis político de la semana. Se le vino el mundo encima a la administración de Carlos Fernando Galán por un video que hizo Gustavo Bolívar por las columnas del metro dentro de las estaciones de Transmilenio. Aquí voy a defender y le voy a dar palo al alcalde Galán. Galán. ¿Por qué? Lo voy a defender, pues porque están utilizando y están hoy haciendo una noticia falsa de esas estaciones. Estamos hablando de la estación donde va a quedar la estación 13 del Metro de Bogotá, en el Centro Internacional, ahí en el edificio más lindo que tiene Bogotá, que es el edificio Atrio. Ahí son estaciones No provisionales. definitiva. No, Así no va a quedar. provisionales por Claro. 6 meses. Ujú, ¿Sí? ujú. Eso es, ya, ya. Sí, y van a ser feas y todo, no van a tener las mejores condiciones porque su nombre lo dice, provisionales. Lo que quiere decir Porque que llegó el metro, está claro, porque es avanzando. que van a tener que desmontar la estación de la calle 32, Ujú, ¿cierto? Entonces no pueden dejar ese tramo tan largo sin estaciones. Entonces ya habían desmontado la de la 26, ujú. ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es, van a desmontar la de la 32 y van a reabrir la de la 26. Pero como todavía no están terminados, Hay que reubicar las estaciones, ¿no? claro, no, 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 no las van a reubicar, lo que van a hacer es adecuarlas, pero al final, entonces ahorita lo que van a hacer es una estación provisional, y pues sí, yo no le voy a decir a Gustavo Bolívar, pues sí, es fea, pero que sea sincero y que le diga claramente a las personas que es una estación provisional de 6 meses. Claro. Y ahora el palo para el El alcalde alcalde. Galán es que teniendo todo un equipo de comunicaciones, recursos y todo, porque no salió a explicar eso en su debido tiempo a la opinión pública Ujú, y desactiva esas noticias falsas. ujú. Ah, digo, A propósito de noticias falsas, salió también el alcalde en un video en X diciendo
no es cierto, es falso que le vamos a quitar un carril a la carrera séptima a raíz de, de el trabajo que está haciendo en este Sí, momento la Secretaría de Movilidad, porque a partir del lunes hay multas por más de 600.000 pesos para que esté mal parqueado sobre la séptima y pero, obstaculizando pero zonas yo de... escuché a un secretario, no sé si fue el secretario de seguridad o no sé por qué, o el secretario de gobierno, a un funcionario del distrito por un medio de comunicación diciendo que los que transitaran por ese carril iban a ser multados. O sea, la mala información salió de la administración. No que hubo claridad. que ayer hubo una reunión y se dejó claro que no los van a sancionar y entonces Claro, a los malos parqueados no hay solo hay que sancionarlos en la avenida, en la carrera séptima, hay que sancionarlos en todo lado donde en se todos estacionen lados, mal. sí, O sí. sea, eso debe ser una política de ciudad, eso no es una política Y entonces la selectiva por la secretaria carrera. dijo, no, pero eso estaba claro y todos los periodistas tuvimos que decir, no, eso no estaba No claro, estaba apenas nos desayunamos con eso. claro. Primero salió una versión que todos los que transitaran por el carril exclusivo iban a ser Es que sancionados. así funcionan los carriles exclusivos, pero en este caso Eso de la ya no carrera existe. séptima, de la carrera, van a hacer una excepción por ser un corredor de desvío de tránsito por las obras del metro. Ah, claro. Entonces, pues era ilógico esa medida. Entonces, ¿por qué no aceptan que finalmente al principio lo dijeron mal? ¿Por qué no aceptan un error? Todos nos equivocamos en esta vida y cuando uno se equivoca, pues tiene que aceptarlo. ¿Y por qué entonces la ministra, perdón, la secretaria de Movilidad no acepta? Dijo, oiga, inicialmente dimos una información equivocada que no fue clara y la vamos a aclarar. Y le Es, sale el es, alcalde Galán y dice lo mismo, nos Eso le, equivocamos, eso le no, dijimos a la secretaria, es que claro. allí hay un problema de comunicación Sí. y el mensaje que ustedes entregaron con una intencionalidad no fue recibido por el receptor con la misma Fue intencionalidad. confuso el Fue video, confuso, fue claro. confuso. ¿Y por qué no tienen un funcionario, cualquier ser humano tiene que tener hoy la madurez para decir, oiga, me equivoqué, lo corrijo, eso Entonces, es así? solo hay dos motivos de sanción, de multa, de comparendo Sí, en la séptima. Mal parqueo sí. y el bloqueo en la intersección Bueno, y vuelvo, insisto, es que eso debe ser una política de ciudad. en toda la De ciudad. ciudad, hombre, ¿cómo es Correcto. posible? Eso es pura conciencia ciudadana. Hombre, si usted ve que el semáforo está en verde, pero está trancado, ¿usted para qué se manda? Frene, ahí está la cebra. Claro, hay que Nos frenar. hace falta esas campañas de Ujú. conciencia ciudadana del ex alcalde Antanas Antanas Mocus, Mocus. hombre. Eso debe ser también una política de ciudad. Todo alcalde que llegue debe generar un presupuesto claro y unas políticas claras donde nos tengan que recordar todos los días a los ciudadanos nuestro comportamiento. No debería ser así, pero es el deber ser. Todos los días nos tienen que recordar que no hay que pisar la cebra, que cuando usted está en verde pero tiene obstaculizado el carril para seguir, pues tiene que parar, así está Mm, en verde y el de atrás no eche pito, no ujú. eche pito porque también hay que moderar el pito. Espero que prontamente el decreto antirruido empiece a hacer los controles para eliminar los resonadores en motos y en carros. Muy bien, de esta manera llegamos al final del análisis político de la semana con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina. Muy amable, Gracias, gracias. líder. Muy nutritivo el día de hoy, como siempre. Espero que a ustedes les haya quedado un poco más claro los acontecimientos políticos nacionales y de ciudad de esta semana y los esperamos dentro de 8 días. Nosotros somos Javier Ospina, John Lidia Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.